Hola, otra vez estoy con la misma ropa, estoy aprovechando para grabar lo más que pueda. Esta clase va a ser sobre la tipicidad en tipos penales de omisión. En los tipos penales omisivos, recordemos que lo que caracteriza es que no hay una acción en positivo, sino una omisión. Lo que el derecho penal sanciona es lo que la persona deja de hacer, y en ese dejar de hacer se produce un resultado lesivo y por lo tanto constituye una conducta penalmente relevante. Lo primero que hay que distinguir es dos tipos de omisión: la omisión propia y la omisión impropia. La omisión propia cualquiera la puede cometer. Lo que se sanciona es que se viola un deber general de solidaridad con el otro. El ejemplo más claro es la omisión de auxilio, que es un tipo penal presente en todos los códigos penales del país y que implica que una persona no ayude a un tercero, conociéndolo o no, estando en posibilidad de hacerlo sin riesgo para uno mismo. Por ejemplo, un niño de 3 años, estoy por cruzar una calle y veo que un niño de 3 años viene solo, va a cruzar la calle y viene un vehículo. No me voy a quedar viendo, híjole, sí lo van a atropellar, chin, ya lo atropellaron. Estoy en posibilidad de jalarlo de la manita y decirle, niño, ¿a dónde vas? Entonces, el no hacerlo constituye un delito porque no es que tenga yo una responsabilidad con ese niño, sino que estoy violando un deber general de solidaridad, de poder ayudar al otro y no lo hago. En la omisión impropia, lo que cambia es que quien despliega esa omisión tiene una posición de garante, es decir, una obligación de cuidar respecto de algo o de alguien. Y lo que se viola es un deber de cuidado específico. La posición de garante, ¿cómo se adquiere? Hay 3 fuentes: por ley, por contrato y por conductas precedentes. Por ley, por ejemplo, un policía, cuando está viendo un asalto en curso y no interviene, está incurriendo en un delito de omisión y es una omisión impropia, toda vez que la ley le obliga, porque esa es su función, preservar la seguridad de los ciudadanos, protegerlos. Entonces, tiene una posición de garante en el momento en el que se percata del curso del delito, porque la ley así lo obliga. Por contrato, hay personas que no están obligadas por ley, pero por un contrato adquieren esa posición de garante. Por ejemplo, un médico. Un médico no tiene la obligación legal de ir salvando vidas en todos los lugares por los que pasa. Sin embargo, si trabaja en un hospital, tiene un contrato de prestación de servicios en el cual adquiere esa posición de garante a partir de ese momento respecto de sus pacientes. Los abogados entramos también ahí. Cuando asumimos la defensa de un imputado y no compareces, por ejemplo, a audiencia estando debidamente nombrado, hay un abandono de defensa. ¿Por qué? Porque hay una omisión, porque prácticamente abandonas al cliente y se trata de una omisión impropia, porque hay una posición de garante derivada de un contrato de prestación de servicios profesionales, expreso o tácito. Y la última fuente por la que se adquiere la posición de garante, que es por conductas precedentes. Por una conducta precedente significa que no me obliga la ley ni me obliga ningún contrato, sino que yo, por algo que hago instantes o momentos antes, me coloco en esa posición de garante. Por ejemplo, los que tenemos sobrinos, ninguna ley dice que es nuestra obligación como tíos cuidar a los sobrinos, afortunadamente. Pero muchas veces lo hacemos, paseamos con ellos, los consentimos, etc. Entonces, en el momento en el que le decimos a nuestra hermana o hermano, oye, préstame a mi sobrina o a mi sobrino, me lo voy a llevar al cine, en ese momento adquirimos esa posición de garante, es decir, somos responsables de lo que le pase, porque en ese momento nos convertimos en sus cuidadores. Si hay una omisión que conlleve un resultado lesivo, evidentemente habrá un tipo penal que se actualiza por omisión impropia y la posición de garante se adquirió por una conducta precedente. Pasa también en incidentes de tránsito. Cuando se atropella a una persona, el que atropella adquiere una posición de garante. Y esto tiene relevancia también en términos procesales, porque el 168 del Código Nacional, por ejemplo, establece que uno de los parámetros para hacer el análisis sobre el riesgo de fuga tiene que ver con el comportamiento posterior al hecho que haya tenido la persona, después de la comisión del delito.
Lo atropelló y ¿qué hizo? Oye, pues fíjate que se bajó, llamó a una ambulancia, le preguntó si quería que le avisara a alguien. Tiene posición de garante, cumplió con ella y eso será tomado en cuenta procesalmente en cuanto a la imposición de una medida cautelar no restrictiva de la libertad personal. Pero si lo que hizo la persona fue casi pasarle encima para rematarla o darse a la fuga, evidentemente eso también es tomado en cuenta. Bueno, dentro de los elementos objetivos de la tipicidad vamos a analizar todo lo que hemos visto hasta ahora, más algunos elementos. Es decir, en los tipos penales de omisión también va a haber un sujeto activo, un sujeto pasivo, en lugar de una acción vamos a tener una omisión, va a haber un resultado derivado de esa omisión y va a haber un nexo, pero aquí no se llama nexo causal, se llama nexo de evitación. ¿Cómo vamos a analizar el nexo? Omitir, evitar el resultado fue equivalente a causarlo. Si la respuesta es sí, hay nexo de evitación. Si la respuesta es no, no hay nexo de evitación. Por ejemplo, una mamá que no alimenta a su hijo durante 5 días y el bebé muere. ¿Omitir, evitar el resultado fue equivalente a causarlo? Sí. Si le hubiera dado de comer, habría evitado la muerte. Eso y que le haya dado 5 disparos es exactamente lo mismo en términos prácticos. Entonces, el nexo de evitación se va a analizar a partir de la omisión y si esa omisión fue la que determinó el resultado y estaba en manos de esa persona, justamente no incurrir en esa omisión para evitar el resultado lesivo. Además de eso, lo que vamos a analizar dentro de los elementos objetivos de la tipicidad son 3 requisitos en la omisión propia, la que cualquiera puede cometer, y 3 requisitos en la omisión impropia, en la que hay una aposición de garante en específico. Omisión propia. Lo primero, omitir la acción ordenada por la ley. Es decir, les digo, ventajas. Me empiezan a gustar las clases en línea. Omitir la acción ordenada por la ley. La ley específicamente me va a decir en qué casos una omisión constituye un delito. Es decir, en los tipos penales de omisión tiene que haber, y esto lo ligo con el segundo requisito, el deber debe ser generado por la situación típica. Es decir, la tipificación en las omisiones no es abierta, no cualquier omisión me va a llevar a cometer un delito, no cada niño que yo vea en la calle en situación de hambre y que yo pudiendo alimentarlo no lo alimente me va a llevar a constituir un delito. Los tipos penales omisivos son un mandato expreso. Si tú frente a esta circunstancia, frente a terceros, extraños que no conoces de nada, cometes estas omisiones, incurres en un delito. Eso es algo importante que hay que decir. Y el deber debe ser generado por la situación típica. Por ejemplo, en la omisión de auxilio, de la que hablábamos hace rato, yo me encuentro al lado a un niño de 3 años que va a cruzar la calle, yo lo estoy viendo, estoy en posibilidad de ayudarlo y no hago nada. Es un contexto específico. No quiere decir que todos los niños que crucen solos la calle y los atropellen o pierdan la vida serán mi responsabilidad. A diferencia de la omisión impropia. La omisión impropia abre el esquema porque va a depender del contexto si se da o no la omisión que deba ser sancionada penalmente. Por ejemplo, si un papá se lleva de vacaciones a su hijo a la playa y se le ahoga, no vamos a encontrar, les aseguro, ningún artículo en el Código Penal que diga que al papá que se le ahogue a su hijo de vacaciones en la alberca comete tal delito. Eso no va a suceder. Por lo tanto, en la omisión impropia hay que tener en cuenta el contexto para ver si esa omisión era atribuible a la persona y si eso determinó el resultado final. Entonces, recapitulando, omisión propia, primer requisito, omitir la acción que expresamente ordena la ley. Segundo, el deber de actuar debe ser generado por la situación típica. Tercero, la conducta debe ser físicamente posible. Dice Zaffaroni, nadie está obligado a hacerla de héroe, o como conocemos el principio del derecho, que es nadie está obligado a lo imposible. Entonces, si yo no sé nadar y me estoy asoleando en Cancún y de pronto veo que un niño de 4 años está solo, se empieza a ahogar y yo estoy ahí, pero no puedo meterme porque no sé nadar, no incurro en una omisión.
porque no se me puede exigir algo que sale de mis posibilidades. La conducta debida debe ser físicamente posible. Ahora, ¿qué sí puedo hacer? Ponerme a gritar como loca, pedir ayuda, aventarle algo al niño para que se agarre de eso, etc. Si tampoco hago eso que sí está en mis manos, entonces se da la tipicidad. Ahora, los elementos objetivos de la omisión impropia. Comparten este último. El primero sería la conducta debida debe ser físicamente posible. Este es un requisito también de la omisión impropia, donde hay posición de garante. Segundo requisito, tiene que haber posición de garante, porque eso es lo que me va a definir si se trata de una omisión impropia. Y tercero, que omitir evitar el resultado equivalga a causarlo, es decir, el nexo de evitación del que les hablaba yo hace rato. Ahora, respecto a los elementos subjetivos de los tipos penales por omisión, hay algunos penalistas que consideran que solo puede actualizarse la culpa. Yo no coincido con esta postura, al igual que otro bloque de penalistas, porque la omisión, aunque típicamente se comete sin tener la intención, lo cierto es que sí puede haber casos en los que haya dolo. La persona omite de manera totalmente intencionada. ¿Qué tipos de dolo se pueden dar? Eso sí, a mi juicio solo dos: dolo directo o dolo eventual. No veo otra posibilidad. Ejemplos. Zaffaroni pone un ejemplo muy divertido de una persona que está cuidando a la abuela, es el nieto, es el heredero único, la abuela tiene muchísimo dinero, pero no se muere, y el nieto la odia porque no se muere y quiere quedarse ya con toda su fortuna. La está cuidando en el hospital y en ese momento la abuela se empieza a ahogar y le dice que por favor llame a un médico porque siente que se está muriendo. Y el nieto voltea a la ver y la deja morir. Es una omisión y evidentemente hay dolo y sería un dolo directísimo, ¿no? Entonces sí puede pasar. Hay madres que no querían ser madres, que probablemente son producto de una violación sus bebés y por determinadas circunstancias no pudieron abortar, fueron obligadas a tener a los bebés y tampoco los pueden dar en adopción. Muchas veces, sin que esto sea una justificación de ninguna forma, pero muchas veces lo que hacen es desatenderlos completamente. Entonces, ¿qué hacen? Los van dejando morir. Y no hay pocos casos sobre este tema en específico. Entonces, ahí también hay un dolo en la omisión, que puede ser un dolo directo o un dolo eventual, ¿no? Dependiendo. Ahora, la culpa, sí, la culpa es más común en un tipo penal omisivo. ¿Qué pasa con la culpa? La culpa se actualiza únicamente con representación, como lo vimos en la clase anterior. Pero al ser tipos penales omisivos, a veces se nos complica un poco más su comprensión. Les quiero poner algunos ejemplos a partir de los cuales se puede cometer culpa en un tipo penal por omisión. Por ejemplo, se viola un deber de cuidado al apreciar la situación típica. Es decir, la persona, por ejemplo, alguien que ve que una casa se está incendiando y corre al jardín donde hay dos tambos, uno con agua y uno con gasolina. Y lo que hace es agarrar el bote de gasolina, lo echa y en lugar de sofocar el incendio, pues lo va a prender más. Es una violación al deber de cuidado. Perdónenme. Viola el deber de cuidado al apreciar la situación típica. Regreso ahí, este ejemplo, olvídenlo. ¿Cuál sería el ejemplo aquí? Probablemente una mamá que se lleva a su hijo y a todos los compañeritos de la escuela porque le va a hacer una fiesta de cumpleaños en una casa muy grande que tienen con jardín en Cuernavaca. Están todos los niños afuera jugando, la mamá está dentro haciendo los hot dogs y le llama a la comadre, se cuelga horas a hablar con la comadre y en eso un niño empieza a gritar: ¡auxilio, auxilio, me estoy muriendo! Y la mamá dice: ¿quién sabe a qué están jugando estos niños? Y sigue hablando con la comadre. Después de una hora sale, llama a los niños a comer y hay un niño muerto. Es decir, se viola un deber de cuidado al apreciar la situación típica. Creí que era una broma y en realidad pues el niño sí estaba pidiendo ayuda y termina muerto. Eso sería una omisión
violando el deber de cuidado al apreciar la situación que realmente está sucediendo. Al realizar la conducta debida, aquí sí sería el ejemplo que les puse de la persona que para sofocar el incendio, sin querer, en lugar de agarrar el bote que tiene agua, agarra el bote que tiene gasolina y lo que hace es prender más el incendio. O bien, pasa mucho con mamás primerizas, por ejemplo, que los bebés empiezan a quejarse, no paran de llorar, les duele algo, les sube la fiebre, y lo que hacen es acudir con la comadre, con la mamá, con la vecina, con la hermana. ¿Qué hago? Tiene muchísima fiebre, tiene cólicos y no sé cómo hacer que deje de llorar. Entonces alguien, ¿no? Ya sea la comadre, la vecina, la mamá o quien sea, les dice, ay, no te preocupes, hazle un tecito de manzanilla con un chorrito de catsup, le mueles un cachito de ajo, un cuadrito de nor suiza y un poquito de jengibre. Y con eso se le va a quitar. Esos milagros de repente tan extraños que la gente se llega a tomar para cualquier cosa. Por cierto, ahorita hay muchos de esos remedios contra el coronavirus. No hagan caso, por favor, documentense bien. Y bueno, aquí, ¿qué es lo que tendría que hacer esa mamá en realidad? Llevar al niño con el pediatra, no recurrir con la comadre, ni con la vecina, ni con la mamá. Entonces, se viola un deber de cuidado al realizar la conducta debida. No hay una omisión como tal, porque bueno, sí fui y pregunté qué hacer, pero no le pregunté a quién debía, ¿sí? Entonces, hay una culpa. Al considerar la posibilidad de realizar la conducta debida. Por ejemplo, un salvavidas que está ahí en su torre y de pronto ve ahí en el mar al fondo una persona que aparentemente se está ahogando. Pero en lo que enfoca y ve si lo está saludando, le está pidiendo ayuda, pues pasan unos minutos, cada vez va viendo menos la manita y entonces el salvavidas dice, híjole, no, de aquí a que llego, me meto, no, ya no llegué. Ya no llegué, no tiene sentido que haga nada. Hay una violación a un deber de cuidado al considerar la posibilidad de lo que tengo o no tengo que hacer y al final termino omitiendo. Y finalmente, puede también haber culpa al apreciar las circunstancias que fundan la posición de garante de la persona. Por ejemplo, en un pueblito hay un hospital que tiene solamente un médico 24 horas y a las siguientes 24 horas un segundo médico y nada más son dos. El médico primero termina sus 24 horas, se va de parranda, se pone una borrachera marca llorarás y cuando despierta está crudísimo, cree que todavía está en su día de descanso y resulta que ya le toca ir a trabajar, ya empezó su guardia, sin embargo él no se percata de esta circunstancia. Llega una persona al hospital con la certeza de que siempre hay un médico de guardia, herido de bala, no hay quien lo atienda y la persona muere. Evidentemente hay una violación al deber de cuidado al apreciar la circunstancia que funda mi posición de garante. Porque yo me confundí, pensé que me tocaba descansar y en realidad me tocaba trabajar. Y pues con esto concluiríamos lo que tiene que ver con el análisis específico de la tipicidad en los tipos penales que se actualizan por omisión. En la siguiente clase analizaremos de igual manera algunas especificaciones que tienen que ver con tipos penales culposos y con esto terminaríamos el análisis de la tipicidad. Besos otra vez sin coronavirus.